El legendario elenco del Virginiano alguna vez dominó la escena televisiva del oeste, llevando coraje, drama y actuaciones inolvidables a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué pasó cuando se asentó el polvo y las cámaras dejaron de grabar? Algunos enfrentaron tragedias inesperadas, accidentes que cambiaron sus vidas para siempre, mientras que otros lucharon por mantener su lugar en Hollywood. En 2025, descubrimos las historias no contadas de estas estrellas icónicas, sus triunfos, sus desamores y los giros del destino que moldearon sus destinos. ¿Dónde están ahora? ¿Qué desafíos han superado? Acompáñanos mientras profundizamos en sus caminos, revelando los altos, los bajos y todo lo que hay en medio. James Drury, quien interpretó al Virginiano, un capataz de rancho callado y de principios con un sentido de la justicia inquebrantable, tenía 28 años cuando la serie se estrenó en 1962. Su personaje se convirtió en un emblema del viejo oeste, encarnando la equidad y la integridad moral. Sin embargo, en la vida real, el camino de Drury fue más complejo. Su carrera después del Virginiano estuvo llena de altibajos. Luchó contra el encasillamiento que trajo consigo un papel tan icónico, y sus intentos por diversificarse no tuvieron el mismo éxito. Drury se casó 3 veces, los 2 primeros matrimonios terminaron en divorcio y dejaron relaciones familiares tensas. Tuvo 2 hijos, un hijo y una hija, ambos afectados por las exigencias de su carrera. Su tercer matrimonio fue el más duradero, aunque también estuvo marcado por las dificultades de equilibrar la fama y la vida familiar. Vivió sus últimos años en relativo aislamiento, atormentado por los remordimientos de haber perdido tiempo con sus seres queridos. Drury falleció el 6 de abril de 2020, a los 85 años, por causas naturales. Su patrimonio fue valorado en aproximadamente $2 millones, gran parte de los cuales fueron heredados por sus hijos. A pesar de la soledad de sus últimos años, es recordado con cariño por su dedicación al oficio y su legado como héroe del oeste por excelencia. Lee J. Cobb, conocido por su papel como el formidable y sabio juez Henry Garth en El Virginiano, tenía 50 años cuando la serie debutó en 1962. La interpretación de Cobb como el centro moral del rancho dejó una impresión duradera en la audiencia. En la vida real, su carrera continuó brillando, pero su vida personal estuvo plagada de dificultades. Se casó 2 veces, primero con la actriz Ellen Beverley, con quien tuvo un matrimonio tormentoso que terminó en divorcio, y luego con su segunda esposa, Pearl, una unión más larga pero cargada de tensión. Cobb tuvo 3 hijos, 2 de los cuales siguieron sus pasos en la actuación, aunque sin alcanzar la misma notoriedad. Su salud se deterioró en sus últimos años, agravada por tragedias personales, incluida la prematura muerte de uno de sus hijos. Sus últimos años estuvieron marcados por su lucha contra el alcoholismo, una batalla que afectó profundamente sus relaciones familiares. Falleció el 11 de febrero de 1976, a los 64 años, debido a una insuficiencia cardíaca. Su patrimonio, valorado en $1,5 millones, fue dividido entre sus hijos, aunque gran parte se destinó a facturas médicas y causas benéficas. Sarah Lane, quien interpretó a la bondadosa e inteligente Elizabeth Granger en El Virginiano, tenía solo 17 años cuando se unió a la serie. Su personaje, lleno de calidez y optimismo, aportaba esperanza a la vida ruda del rancho. La carrera de Lane después de la serie no despegó como la de algunos de sus compañeros, aunque nunca estuvo del todo alejada de los reflectores. Su vida personal fue inestable, marcada por varias relaciones fallidas. Se casó 2 veces, ambas terminando en divorcio. Tiene una hija, quien se convirtió en el centro de su vida. A pesar de sus luchas profesionales, Lane encontró paz al criar a su hija y alejarse del ojo público en sus últimos años. Aunque nunca pudo escapar completamente de la sombra del Virginiano, hizo apariciones ocasionales en televisión, evitando la fama de su juventud. Hoy, con 80 años, lleva una vida tranquila y en relativo anonimato, supuestamente viviendo en una propiedad modesta valorada en alrededor de $500.000. Sus únicos arrepentimientos parecen ser las relaciones personales que nunca llegaron a florecer. Randy Boone, quien interpretó al encantador y energético Randy Benton, tenía 22 años cuando apareció en El Virginiano. Su personaje, un músico y vaquero, aportó un toque juvenil único a la serie. La carrera de Boone después del programa fue inestable.
Enfrentó el mismo encasillamiento que muchos de sus compañeros, aunque su talento musical le permitió incursionar en la música country. Desafortunadamente, sus álbumes no lograron gran popularidad. Su vida personal fue turbulenta, se casó 2 veces, ambas terminando en divorcio. Tuvo 2 hijos, un hijo y una hija, pero las relaciones con ellos fueron tensas debido a sus constantes viajes y compromisos laborales. A pesar de sus esfuerzos por reconectarse con ellos más tarde en la vida, las heridas no sanaron del todo. Hoy, Boone, ya en sus 80, vive en el suroeste de Estados Unidos, enfocado en su música y apariciones televisivas ocasionales. Su patrimonio, valorado en unos $700.000, es modesto, aunque disfruta de una vida tranquila, rodeado de familiares y algunos admiradores nostálgicos. Ione M. Saint-Cyr, quien interpretó a Clara Granger en El Virginiano, tenía 58 años cuando dio vida al sabio y sereno dueño del rancho Shiloh. Su actuación, como líder calmado y experimentado, contrastaba con las vidas caóticas que lo rodeaban. Fuera de pantalla, la vida de M. Saint-Cyr estuvo marcada tanto por éxitos como por desafíos personales. Se casó con la actriz Janet Nolan en 1935 y tuvieron 2 hijos. Sin embargo, su carrera exigente dejó poco tiempo para la familia. A pesar de su fuerte vínculo, la relación a veces se tensaba por sus ausencias laborales. M. Saint-Cyr estaba profundamente dedicado a sus seres queridos y pasó sus años de retiro con sus hijos. Lamentablemente, sufrió complicaciones de salud al envejecer. Falleció el 30 de enero de 1991, a los 83 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Su patrimonio, valorado en $1,5 millones, fue heredado por su esposa e hijos, quienes aún honran su legado en la industria del entretenimiento. M. Saint-Cyr es recordado con cariño por su presencia sólida y confiable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Roberta Shore, conocida por su interpretación de Betsy Gars en El Virginiano, tenía solo 19 años cuando comenzó la serie. Como hija del juez Gars, Betsy representaba la energía juvenil y la bondad, atrapada a menudo entre el mundo de los adultos y la naturaleza salvaje del rancho. La carrera de Shore en Hollywood decayó después del Virginiano, con papeles cada vez más escasos y alejados del centro de atención. Se casó 2 veces, pero ambos matrimonios terminaron en divorcio, lo que la llevó a una existencia bastante solitaria en sus últimos años. Tuvo una hija de su primer matrimonio, quien optó por una vida tranquila lejos del ojo público. A pesar de sus papeles del pasado, Shore luchó contra las presiones de la fama y finalmente se alejó del foco mediático, dedicando gran parte de su tiempo a su familia y sus intereses personales. Aún está viva, viviendo con relativa privacidad a los 73 años. Con una fortuna estimada en $1 millón, mantiene un estilo de vida modesto, lejos de la atención mediática que alguna vez la rodeó. Sigue siendo una figura querida para los fanáticos del Virginiano, mientras disfruta de una vida tranquila y apacible. Gary Clarke, quien interpretó al leal vaquero Steve Hill en El Virginiano, tenía 30 años cuando se unió al elenco. Conocido por su fuerte amistad con Trampas, su personaje era un peón confiable y hábil, profundamente involucrado en el funcionamiento del rancho Shiloh. La carrera de Clarke continuó después del programa, pero le resultó difícil escapar de la sombra de su icónico papel. Su vida personal estuvo marcada por luchas amorosas y familiares. Se casó 3 veces, y cada matrimonio pareció fracasar debido a su intensa dedicación al trabajo. Clarke tuvo 2 hijos, un hijo y una hija, pero sus relaciones se volvieron tensas con el tiempo, ya que su carrera siempre tuvo prioridad. Finalmente se retiró a una vida más tranquila después de dejar la actuación, pero la soledad de sus últimos años le pasó factura. A pesar de mantener una actitud positiva, Clarke falleció en 2020 a los 84 años. Su patrimonio, valorado en $2 millones, fue dividido entre sus hijos, con quienes había perdido cercanía en sus últimos años. El legado de Clarke en El Virginiano perdura en el corazón de sus fans, aunque su viaje personal estuvo marcado tanto por triunfos como por tristezas. Plugulager, mejor conocido por su papel como el firme y principiado sheriff Emmett Ricker en El Virginiano, tenía 36 años cuando se unió al elenco. El sentido de justicia de Ricker y su disposición a luchar por lo correcto lo convirtieron en uno de los favoritos del público.
La vida fuera de pantalla de Gulager estuvo llena de éxitos pero también de tragedias personales. Se casó con la actriz Miriam Beyriega-Neteri, y la pareja tuvo 2 hijos. Sin embargo, su matrimonio fue turbulento, con largas separaciones debido al trabajo de Gulager en cine y televisión. Su dedicación a su oficio dificultó el mantenimiento de relaciones cercanas con sus hijos, y su vida personal estuvo marcada por la soledad. En sus últimos años, Gulager se enfocó en su carrera actoral, pero la muerte de su esposa en 2003 lo sumió en un duelo prolongado. A pesar de estas adversidades, trabajó hasta su muerte en 2022. Gulager falleció el 5 de agosto de 2022, a los 93 años. Su patrimonio fue estimado en $3 millones, gran parte de los cuales fue heredada por sus hijos, con quienes se había reconciliado antes de su partida. Su legado como figura destacada del western televisivo perdura entre quienes lo recuerdan con afecto por su papel en El Virginiano. Don Quiñe, quien interpretó al resiliente joven vaquero Stacey Granger en El Virginiano, tenía solo 25 años cuando se unió al elenco. Su personaje estaba lleno de determinación y energía, demostrando una lealtad inquebrantable al rancho Shiloh. Sin embargo, la vida real de Quiñe fue menos fluida. Se casó 2 veces, la primera con la actriz Joanna Pettet, un matrimonio que terminó después de varios años debido a sus carreras y estilos de vida incompatibles. Tuvieron una hija, Sophie, quien actualmente trabaja en el ámbito artístico. Su segundo matrimonio fue con una amiga de toda la vida, pero la relación enfrentó obstáculos mientras Quiñe lidiaba con la presión de una carrera en declive. Aunque su papel en El Virginiano lo lanzó a la fama, después del final de la serie encontró difícil mantener una carrera constante, obteniendo solo papeles esporádicos en televisión y cine. Su vida personal estuvo marcada por altibajos, con periodos de aislamiento y reflexión. Hoy, con 75 años, vive discretamente, lejos de los reflectores. Su patrimonio es modesto, estimado en $1,5 millones, provenientes en su mayoría de regalías y apariciones ocasionales. Pasa el tiempo escribiendo y manteniéndose fuera del ojo público. Charles Bickford, quien interpretó al sabio y estoico propietario del rancho John Granger en El Virginiano, ya tenía 76 años cuando asumió el papel. Su interpretación del líder experimentado del rancho Shiloh resonó con muchos espectadores, gracias a su presencia imponente y su vasta trayectoria en la industria. Sin embargo, su vida personal fue menos estable. Bickford estuvo casado 2 veces, primero con la actriz Mary Ay, con quien tuvo 2 hijos. Su matrimonio estuvo plagado de discusiones frecuentes y ausencias prolongadas por el trabajo actoral de Bickford. Su segundo matrimonio, con una antigua admiradora llamada Eleanor, fue más armonioso, aunque estuvo empañado por sus continuas luchas con el alcoholismo. Además, lo perseguían fantasmas del pasado, como un fallido intento de carrera política y profundos temores sobre su legado. Aunque su carrera fue exitosa, tuvo una fuerte caída a medida que envejecía. Bickford falleció en 1967, a los 76 años, por complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Dejó un patrimonio modesto, estimado en $500,000 al momento de su muerte. Aunque sus luchas personales a menudo eclipsaron sus logros, sigue siendo una figura respetada en Hollywood por sus décadas de trabajo. Diane Erate, quien interpretó a la inteligente y enérgica Jennifer Sommers, tenía solo 20 años cuando se unió al Virginiano. Su carácter independiente y su perspectiva fresca aportaron una dinámica al programa que fue muy querida por muchos. Sin embargo, fuera de la pantalla, la vida de Erate tomó giros inesperados. Aunque encontró el éxito temprano en Hollywood, luchó por conseguir papeles importantes después de su paso por El Virginiano. Su vida personal fue igualmente turbulenta. Erate se casó con su coprotagonista del programa, pero el matrimonio se disolvió después de solo 3 años debido a sus personalidades incompatibles y al creciente sentimiento de aislamiento de Erate en una industria que tenía poco espacio para ella más allá de su fama temprana. La pareja tuvo un hijo, Eric, pero la ruptura llevó a una larga batalla legal por la custodia. A pesar de estos desafíos, la carrera y la vida personal de Erate dieron un giro positivo cuando centró su atención en las artes, convirtiéndose en una reconocida dramaturga y directora. Erate tiene ahora 75 años y vive en un rincón tranquilo de California, donde se dedica a la escritura. Su patrimonio, valorado en $2 millones, incluye su casa,
derechos de autor de sus obras y regalías del virginiano. Continúa trabajando, aunque de una manera mucho más privada. David Hartman, quien interpretó al amigable y trabajador David Sutton, tenía 27 años cuando se convirtió en regular en el virginiano. Conocido por su interpretación sincera del peón de rancho, el personaje de Hartman se ganó el respeto de los otros personajes y de los espectadores. Tras su éxito en la serie, Hartman tuvo dificultades para encontrar papeles que igualaran su fama inicial. En la década de 1970, su carrera declinó inesperadamente y a menudo fue relegado a papeles menores en películas de bajo presupuesto. Su vida personal reflejó esta caída. Hartman se casó 3 veces, su segundo matrimonio fue con la actriz Valerie Tapp, con quien tuvo 2 hijos. Desafortunadamente, el matrimonio estuvo marcado por sus frecuentes ausencias debido al trabajo y terminó en un amargo divorcio. Su tercer matrimonio fue con una exnovia universitaria, pero la relación terminó después de unos años debido a su distancia emocional. Fue un padre amoroso, pero las constantes agitaciones en su vida dificultaron mantener relaciones estables. Ahora con 75 años, Hartman vive una vida tranquila en Arizona, lejos del foco de Hollywood. Su patrimonio, estimado en $1 millón, incluye regalías del virginiano y pequeñas inversiones hechas a lo largo de su carrera. A pesar de los desafíos, encuentra paz en sus últimos años, enfocándose en pasatiempos y la familia. Janet Nolan, quien interpretó a Holly Granger en El Virginiano, tenía 51 años cuando dio vida por primera vez a la fuerte, sabia y compasiva propietaria del rancho Shiloh. Su interpretación de una mujer que equilibraba la dureza de la vida en el rancho con la ternura de la maternidad la convirtió en un personaje muy querido. A pesar de su éxito en pantalla, la vida personal de Nolan estuvo marcada por dificultades. Se casó con el actor John M. St. Cyr, con quien tuvo una relación fuerte y de apoyo a lo largo de sus carreras. Sin embargo, el matrimonio no estuvo exento de dificultades, ya que los problemas de salud de M. St. Cyr en sus últimos años generaron una gran carga emocional. La pareja tuvo 2 hijos, un hijo y una hija, quienes crecieron bajo la sombra de las carreras de sus padres. La carrera de Nolan tuvo altibajos después del Virginiano, ya que luchó por encontrar papeles que igualaran su éxito inicial. Su carrera en televisión continuó hasta los años 80, pero a menudo reflexionaba sobre el costo que tuvo para su familia. Nolan falleció el 5 de junio de 1998, a los 86 años, tras una larga enfermedad. Su patrimonio, estimado en $1.5 millones, fue heredado en gran parte por sus hijos, quienes decidieron preservar su legado en el cine. L.Q. Jones, quien interpretó al rudo vaquero Belden en El Virginiano, tenía 35 años cuando empezó a dar vida a este personaje confiable y frecuentemente humorístico. Un hombre de pocas palabras pero muchas acciones, Belden era un compañero leal de los personajes principales del programa. Jones, sin embargo, enfrentó luchas en su vida personal que su personaje nunca vivió. Se casó 2 veces, su primer matrimonio terminó en un amargo divorcio, y el segundo estuvo plagado de distancia emocional debido a sus constantes compromisos laborales. Aunque tuvieron 2 hijos, un hijo y una hija, su relación tensa con su esposa causó daños irreparables. Tras El Virginiano, la carrera de Jones en Hollywood tomó otro rumbo. Aunque encontró cierto éxito en el cine, sus papeles se volvieron más esporádicos. Su carrera se desvaneció con la llegada de nuevas estrellas, dejando a John reflexionando sobre lo que pudo haber sido. Experimentó episodios de soledad en sus últimos años, pero su relación con sus hijos se mantuvo fuerte. Jones falleció el 9 de julio de 2022, a los 94 años. Su patrimonio, valorado en aproximadamente $3 millones, fue heredado por sus hijos, y una parte fue destinada a organizaciones de bienestar animal, una causa muy querida para él. Stewart Granger, quien dio vida al coronel Alan Mackenzie en El Virginiano, tenía 53 años cuando se unió a la serie. Su personaje era el epítome de la autoridad refinada, un hombre que llevaba el peso del liderazgo con dignidad y respeto. Sin embargo, la vida personal de Granger estuvo llena de turbulencias emocionales.
Aunque se casó varias veces, sus relaciones fueron a menudo conflictivas, y cada divorcio dejó cicatrices emocionales. Tuvo 3 hijos con sus diferentes esposas, pero la distancia con su familia creció a medida que su fama aumentaba. Su carrera después del Virginiano sufrió una caída, ya que tuvo dificultades para pasar de la televisión al cine, y sus papeles fueron disminuyendo. Sus demonios internos, especialmente su lucha contra el alcoholismo, eran bien conocidos y contribuyeron al colapso de sus matrimonios. En sus últimos años, vivió en relativo aislamiento, lidiando con el arrepentimiento por las oportunidades y relaciones perdidas. Granger falleció el 16 de agosto de 1993, a los 80 años. Su patrimonio, valorado en $2 millones en el momento de su muerte, fue dejado a sus hijos, aunque gran parte estaba en activos que se habían depreciado significativamente debido a sus luchas personales y financieras. ¿Quién es tu personaje favorito del Virginiano? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.